Hace apenas un día planteamos una pregunta muy concreta. ¿Va a producirse la 11ª noche de bombardeos? Y si ocurre, ¿qué hará Teherán a cambio? Las dos respuestas llegaron juntas, en una ventana de apenas 6 horas durante la madrugada, y contadas en el orden exacto en que sucedieron, cuentan una historia mucho más inquietante que cualquiera de los 10 episodios anteriores. Todo arrancó a las 12:19 de la madrugada, hora del este de Estados Unidos, cuando las fuerzas estadounidenses ejecutaron su 11ª noche consecutiva de ataques contra Irán. Esta vez el objetivo principal no fueron instalaciones fijas, sino buques de guerra iraníes atracados en la base naval de Bandar Abbas. 3 fragatas de la clase Muj y una embarcación de ataque rápido de la clase Sina, además del muelle principal de combustible de la base y su instalación de carga de armamento. El comunicado del Comando Central, emitido a las 5:30 de la madrugada, confirmó los ataques y describió los blancos como activos navales iraníes con capacidad ofensiva demostrada en el teatro del Estrecho de Hormuz. Era la primera vez en 11 noches que Estados Unidos golpeaba directamente a la flota de superficie de la Marina iraní dentro de puerto. Y ese detalle, que muchos análisis de esta mañana pasaron por alto, cambia por completo la naturaleza de esta guerra. 2 horas con 25 minutos después de que cayeran las primeras bombas sobre Bandar Abbas, a las 2:44 de la madrugada, el centro financiero de Bahrein, sede del Banco Central de Bahrein y de las oficinas regionales de 17 instituciones financieras internacionales, sufrió lo que su equipo de seguridad informática calificó, en un boletín de emergencia emitido a las 3:10 de la madrugada hora local, como una intrusión crítica y sostenida en la infraestructura central de su red. En la misma hora llegaron reportes similares desde el banco Emirates NBD, el mayor de Oriente Medio por volumen de activos, describiendo actividad anómala compatible con acceso no autorizado a sus sistemas de liquidación interbancaria. Para las 4 de la madrugada, la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, conocida por sus siglas en inglés como SWIFT, ya había emitido una alerta de seguridad a sus instituciones miembro en la región del Golfo, advirtiendo sobre posible actividad de intrusión patrocinada por un Estado. SWIFT no emite este tipo de alertas por incidentes rutinarios. En toda su historia operativa, las ha emitido en menos de una docena de ocasiones en todo el mundo. Y esta madrugada fue una de ellas. 13 minutos antes de esa alerta, a las 3:57 de la madrugada, un portavoz militar hutí en Saná transmitió por la cadena Al Masirah un comunicado anunciando que sus fuerzas habían golpeado con éxito lo que llamó un buque hostil que transitaba el corredor sur del Mar Rojo, usando, en sus palabras, una nueva generación de capacidad antibuque de precisión suministrada por la República Islámica de Irán. Hasta el momento de este relato, la identidad del barco sigue sin confirmarse. La Quinta Flota de la Marina estadounidense emitió un comunicado diciendo que está al tanto de un incidente marítimo reportado en el sur del Mar Rojo y que está recabando información. Ni el nombre del buque, ni su bandera, ni su carga, ni el alcance real del daño están confirmados. 3 hechos separados por apenas 2 horas con 25 minutos entre el primero y el último. Bandar Abbas atacada, la infraestructura financiera del Golfo penetrada y un barco golpeado en el Mar Rojo por un misil hutí de origen iraní. Puesto en fila, esto no es casualidad, es una estrategia, y esa estrategia revela algo profundo sobre cómo Irán ha decidido pelear la fase de esta guerra que su capacidad militar convencional ya no puede sostener por sí sola. Detengámonos primero en el significado real del ataque naval, porque golpear buques de guerra atracados es un salto doctrinal que no ha recibido la atención que merece. Durante 10 noches, Estados Unidos atacó infraestructura, sitios de misiles, nodos de mando, comunicaciones, puentes, red eléctrica, combustible. Siempre arquitectura fija. Atacar una fragata clase Muj en su muelle es otra categoría de blanco. Es una plataforma de armas, es una tripulación, es capacidad que se mueve y que la operan marinos de carne y hueso.
La fragata Mujh es el buque de superficie más capaz de fabricación completamente iraní. Desplaza cerca de 1.500 toneladas. Lleva misiles antibuque, torpedos y un cañón de cubierta de 76 milímetros. Y fue diseñada específicamente para operar en el entorno cerrado del Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, justo el escenario donde la Marina de la Guardia Revolucionaria ha estado hostigando barcos comerciales y posicionándose para un eventual cierre del estrecho. Perder 3 de esas fragatas en una sola noche, junto con el muelle de combustible y la instalación de carga de armamento sin las cuales el resto de la flota no puede zarpar lista para combatir, deja a la Marina iraní frente a una disyuntiva sin salida. Quedarse en puerto y esperar la próxima noche de bombardeos, o salir a mar abierto con menos combustible y menos armamento, directo a aguas patrulladas por buques y aviación de portaaviones estadounidenses que llevan 11 noches reduciendo justamente su capacidad de amenazarlos. Ninguna de las dos opciones sirve, y ese es exactamente el objetivo. Además, por primera vez el comunicado del Comando Central mencionó explícitamente la protección de la libertad de navegación en aguas internacionales como justificación, un lenguaje distinto al de degradar la capacidad ofensiva iraní que se había usado hasta ahora. Ese cambio no es cosmético, es un reposicionamiento legal y político. Washington está diciendo, sin decirlo del todo, que esto ya no es solo represalia por los misiles que iniciaron el conflicto, sino una disputa sobre quién controla el estrecho de Hormuz, una pregunta que va a sobrevivir a este conflicto puntual. Ahora vayamos a la parte que menos cobertura ha recibido en proporción a su verdadera importancia: la intrusión cibernética contra la infraestructura financiera de Bahrein y los sistemas de liquidación de Emirates NBD. Los sistemas de liquidación interbancaria son la tubería del sistema financiero mundial, la infraestructura automatizada por la que los bancos se transfieren dinero entre sí, y SWIFT es la red de mensajería que permite que bancos de distintos países y distintas monedas se entiendan. Cuando alguien penetra esos sistemas, obtiene visibilidad y potencialmente control sobre el movimiento de dinero entre instituciones a una escala que ningún robo de cuentas individuales puede igualar. El ejemplo más conocido de lo que este tipo de intrusión puede lograr es el asalto al Banco Central de Bangladesh en 2016, cuando piratas informáticos penetraron su conectividad con SWIFT e intentaron robar $951 millones mediante órdenes de transferencia fraudulentas. Ese ataque terminó atribuido por el Comando Cibernético estadounidense y el FBI al grupo norcoreano conocido como Lazarus. La firma técnica de lo ocurrido esta madrugada en Bahrein todavía no tiene atribución oficial. Y hay que ser honestos, una atribución formal exige análisis forense que toma tiempo. Pero el patrón de blancos, infraestructura financiera del Consejo de Cooperación del Golfo, justo en simultáneo con una campaña militar convencional iraní contra los mismos estados que Teherán percibe alineados con Washington, no es un patrón asociado a delincuentes comunes ni a ningún otro actor estatal conocido. La República Islámica mantiene, desde al menos 2012, una capacidad cibernética ofensiva alojada dentro de la Organización de Guerra Electrónica de la Guardia Revolucionaria. Esa misma organización atacó los sistemas de Saudi Aramco en 2012 con el malware conocido como Shamoon, destruyendo datos en 30.000 computadoras en una sola noche. Atacó la corporación del casino Sands en 2014, después de que su director ejecutivo hiciera declaraciones favorables a un ataque militar contra Irán. Y fue vinculada por el Comando Cibernético estadounidense a una campaña sostenida de intrusiones contra instituciones financieras de Estados Unidos entre 2012 y 2014, que llegó a afectar a más de 46 entidades, incluidas JP Morgan Chase, Bank of America y la Bolsa de Nueva York. Lo de esta madrugada no es la improvisación desesperada de una unidad reaccionando a los bombardeos. Es el trabajo de una organización que lleva 14 años construyendo, manteniendo y ensayando esta capacidad mientras el mundo entero tenía la mirada puesta en los misiles y el programa nuclear. Lo que cambió anoche fue la decisión política de activarla. Y el hecho de que el blanco haya sido la infraestructura financiera del Golfo y no la de Estados Unidos, directamente,
dice mucho sobre el cálculo iraní. Todavía no están dispuestos a golpear directamente el territorio estadounidense, así que golpean a sus socios, generan presión política y económica para que sean los propios países del Golfo quienes le pidan a Washington bajar la intensidad, sin cruzar la línea que provocaría una respuesta cibernética directa de Estados Unidos. El tercer hilo lleva a Yemen, y ahí hay una frase en el comunicado Houthi que casi nadie se detuvo a analizar esta mañana. El portavoz no dijo que usaron un arma que Irán ya les había entregado antes. Dijo, textualmente, una nueva generación de capacidad antibuque de precisión, suministrada ahora, en plena campaña militar estadounidense contra Irán, a través de una ruta de abastecimiento que la Marina de Estados Unidos lleva 2 años vigilando e interceptando activamente. Piensen en lo que eso implica operativamente. Estados Unidos lleva 11 noches destruyendo puentes, vías férreas, nodos de comunicación y depósitos de combustible en Irán, con el propósito explícito de cortar su capacidad de mover equipo militar de un lugar a otro. Y en medio de esa campaña, Irán logró mover una categoría de arma completamente nueva hasta Yemen. O el envío ocurrió antes de que la campaña de interdicción alcanzara su intensidad actual, lo que significaría que Irán anticipó este escenario y preposicionó armamento semanas antes, o el envío pasó por una ruta que 11 noches de vigilancia todavía no han descubierto. Las dos posibilidades son igual de serias. Sin confirmación técnica oficial, el arma más probable, cruzando el lenguaje del comunicado con el inventario conocido de sistemas antibuque iraníes que nunca antes habían aparecido en Yemen, es una variante del misil balístico antibuque Khalij Fars, diseñado específicamente para alcanzar blancos en movimiento en el mar mediante un sistema de guía terminal maniobrable, y descrito en documentos doctrinales iraníes traducidos y publicados por la corporación Grant en 2019, como la pieza central de la estrategia iraní para negarle acceso al Golfo Pérsico a los grupos de portaaviones estadounidenses. Si esa arma o una variante suya llegó a manos hutíes y ya fue usada en el Mar Rojo, la ecuación de seguridad marítima de toda la región acaba de cambiar de un modo para el que el actual despliegue naval estadounidense en la zona no fue diseñado. Y no hablamos de un corredor secundario. Cerca del 12% del comercio mundial pasa cada año por el Mar Rojo, incluida buena parte de las importaciones energéticas de Europa y la carga que conecta las fábricas de Asia con los mercados occidentales. Entre finales de 2023 y 2024, los hutíes ya interrumpieron seriamente ese corredor, hasta que ataques combinados de Estados Unidos y el Reino Unido redujeron su capacidad de lanzamiento. Si ahora cuentan con un sistema más avanzado y más difícil de interceptar, aquella disrupción anterior va a quedar, en retrospectiva, como un simple ensayo. Y aquí aparece el hilo que conecta todo, algo que casi ningún análisis de esta mañana mencionó. En febrero de este año, 5 meses antes de que arrancara este conflicto, el Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de la República Islámica, un centro de estudios antes vinculado a la Cancillería iraní, publicó en persa un documento de evaluación estratégica titulado, en su traducción, Marcos para una respuesta graduada ante la escalada militar contra la República Islámica. Fragmentos de ese texto fueron traducidos y publicados en marzo por el Instituto de Investigación de Medios de Oriente Medio, sin apenas repercusión en su momento. El documento describía una arquitectura de respuesta de 3 capas para el escenario de bombardeos estadounidenses sostenidos contra territorio iraní. La primera capa: represalia militar convencional con misiles balísticos contra activos afines a Estados Unidos en la región. La segunda capa, que se activa cuando la capacidad militar convencional cae por debajo de un umbral definido. Activación asimétrica de la capacidad cibernética ofensiva contra la infraestructura financiera de Estados socios y reabastecimiento de armamento avanzado a fuerzas aliadas que operan en puntos de estrangulamiento marítimo fuera del teatro principal del conflicto. La tercera capa, guardada en reserva, descrita únicamente como medidas de apalancamiento estratégico,
sin más detalles salvo la aclaración de que involucra ámbitos donde la República Islámica posee capacidad todavía no demostrada operativamente. Comparen esas 3 capas con lo que realmente pasó en estos 11 días. La primera noche, Irán disparó sus misiles balísticos. Durante 10 noches, su capacidad convencional fue erosionándose de forma progresiva. Y anoche, exactamente cuando ese umbral parecía alcanzado, Irán activó su capacidad cibernética contra la infraestructura financiera del Golfo y reabasteció a los hutíes con un sistema antibuque avanzado en el Mar Rojo. Eso no es una reacción improvisada. Es la ejecución visible de un guión escrito con meses de antelación. El cuadro completo, mirado sin sesgo hacia ningún lado, es más complejo que un simple «gana Estados Unidos» o «resiste Irán». Por los indicadores tradicionales de una campaña aérea, Estados Unidos va ganando de forma contundente. 11 noches sin perder un solo avión, sin bajas confirmadas por ataques iraníes, sus sistemas de intercepción funcionando a tasas altas contra los misiles balísticos, y una campaña de blancos que ya cubrió 6 dominios funcionales completos de la capacidad militar iraní. Pero lo que Irán acaba de hacer es sacar el conflicto del terreno donde esa ventaja estadounidense es máxima y llevarlo a terrenos donde esa ventaja es menor, menos inmediata y mucho menos visible para la opinión pública dentro de Estados Unidos. Una intrusión cibernética contra bancos del Golfo no genera la misma reacción visceral que un lanzamiento de misiles. Un misil hutí golpeando un barco que no es estadounidense no constituye por sí solo un acto de guerra que exija respuesta militar inmediata. La interrupción de los sistemas de liquidación en Bahrein le cuesta dinero y fricción política a los aliados de Washington, pero no aparece en un titular con la misma fuerza que un comunicado del Comando Central anunciando misiles destruidos. Irán está apostando a que este giro, de intercambio militar directo a presión económica y marítima indirecta, cambie los cálculos políticos en Washington antes de que cambien los cálculos militares en el Golfo, apostando también a que el público estadounidense, después de 11 noches viendo a Irán absorber ataques, tenga menos paciencia para las consecuencias de segundo y tercer orden, precio del petróleo, rutas comerciales interrumpidas, aliados nerviosos, que la que tuvo para celebrar los primeros bombardeos contra instalaciones nucleares. Puede que la apuesta le salga bien, puede que le salga mal, pero la lógica detrás no es la de un régimen desesperado improvisando, es la ejecución de un plan escrito de antemano, y subestimarlo sería un error que ningún analista serio debería permitirse. Y ese plan, según su propio texto, tiene una tercera capa que todavía no se ha revelado, y que el documento mismo se niega a describir en detalle. ¿Cuál es esa medida de apalancamiento estratégico que Irán ha mantenido en reserva durante 11 noches de presión militar directa? El documento no lo dice, pero el simple hecho de reconocer que existe una tercera capa, sin nombrarla, ya es en sí mismo un mensaje. Es Irán diciéndole a quien sepa leer entre líneas que todavía le queda algo, que nadie sabe exactamente qué es, y que espera que del otro lado prefieran no averiguarlo. El canal de comunicación a través de Omán sigue abierto. Hoy, al mediodía, hora local, el líder supremo Jamenei apareció brevemente en la televisión estatal iraní, su primera aparición pública confirmada en 96 horas. Con una frase cuidada casi con precisión quirúrgica, dijo que la República Islámica posee la paciencia de las naciones que han sobrevivido siglos de agresión extranjera. No mencionó los bombardeos, no mencionó los nuevos frentes abiertos, no mencionó negociaciones, no mencionó escalada. Dijo, simplemente, que la República Islámica posee paciencia. Esa única frase, viniendo de un hombre que llevaba 4 días sin dejarse ver, puede que sea el mensaje más importante pronunciado hoy por cualquiera de las partes involucradas, y no va dirigido a Washington, va dirigido a su propio pueblo. Les está diciendo que no están derrotados, que están esperando, y que solo quienes conocen esa tercera capa del plan saben exactamente qué están esperando. Uno no puede evitar preguntarse qué haría en el lugar de esos comandantes iraníes, acorralados noche tras noche, viendo cómo se les acaban las opciones convencionales una por una,
decidiendo si sacar o no lo último que les queda guardado. Y también qué haría uno del otro lado, sabiendo que cada barril de petróleo más caro, cada ruta comercial cerrada, termina afectando la mesa de cualquier familia, aquí o en cualquier parte del mundo, mucho antes de que se entienda del todo lo que está pasando en un puerto en el Golfo Pérsico o en un banco en Bahrein. No hay una respuesta fácil ni un bando completamente limpio en esta clase de decisiones, y quizás por eso vale la pena seguir el hilo con cuidado en los próximos días. Mientras tanto, el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán sigue sin emitir una resolución pública, y el buque MV Starlight Crest, retenido por autoridades estadounidenses desde hace 7 días, sigue descrito oficialmente solo como bajo evaluación. Esta noche, ese silencio adquiere un peso distinto, porque un comunicado hutí sobre el sur del Mar Rojo y un barco incautado sobre el que la Marina estadounidense no ha dicho una palabra en 7 días, bien podrían ser 2 hilos de la misma historia. No estoy afirmando que lo sean, solo digo que es una pregunta que merece hacerse y que conviene seguir de cerca. Hay un guión, tiene 3 capas, 2 ya están activas. La tercera, nadie la ha nombrado todavía. Jamenei dice que la República Islámica tiene paciencia. El canal con Omán sigue abierto, y en algún punto entre Washington y Teherán, a través de una pequeña monarquía del Golfo que lleva décadas evitando que estos 2 países se destruyan mutuamente, se está teniendo ahora mismo la conversación que va a decidir si esa tercera capa se queda guardada en el cajón o sale a la luz. El momento más peligroso de cualquier conflicto no es el primer intercambio de golpes. Es aquel en que una de las partes ya agotó sus opciones convencionales y todavía no ha decidido si recurrir a lo que guardó en reserva. Irán llegó a ese momento anoche. Lo que decida sacar después no va a definir solamente el resultado de esta guerra, sino la forma que tendrá el Medio Oriente para la generación que herede lo que quede de él.